Ya sabes que el vicepresidente de la Nación está procesado, ¿no? Esa historia empezó hace 2 años con esta mujer que ves acá. Muéstrala, Luis. Laura Muñoz se llama. Hace 2 años. Y yo quiero hablar con ella de todo, pero básicamente sobre cómo fueron estos 2 años. Mira, hay una cosa, 6 de febrero de 2012. Vos estabas en Mendoza. Sí. ¿En dónde? ¿En tu Yo casa? estaba en mi casa, en Chacras de Coria, en Mendoza, sí. Y Nico había arreglado que te íbamos a llamar para la radio. Sí, en realidad, bueno, veníamos hace un tiempo hablando con Nicolás y yo tenía mucho miedo, entonces le pedía por favor que no diga nada, después le pedía que por favor diga todo, porque bueno, eran como amenazas fluctuantes que iban y venían en mi vida, me entraban a mi casa a robar, me entraban a la madrugada. Todo eso antes de hablar. Todo eso antes de hablar. Después me enteré que hacía como 4 meses que estaban escuchando los teléfonos y que ya sabían que esta situación se iba a generar y que el grado de persecución era por eso. Porque no querían que hable. Claro. Bueno, de todo. ¿Y te habían entrado cómo a tu entraron casa? a mi casa varias veces, ¿no? Pero la peor o la que a mí más me asustó y me angustió fue una madrugada que entró una persona, un hombre. Primero empezó a tirar cosas en el jardín y al golpear la ventana de mi pieza. Para que lo escucharas. Claro, para que yo me despierte, porque Claro. eran las 2:30 de la mañana. Y después me dijo, bueno, con algunas malas palabras, ¿no? Que me calle porque me iban a matar. Y después entró a mi casa, yo tengo una parte vidriada, mientras yo llamaba al 911, que por supuesto era igual que llamar un delivery de pizzas. El trato era el mismo. Y yo le decía, hay una persona que me dice que va a matar y está entrando a mi casa y ahora abrió la puerta y le iba diciendo. Y bueno, el trato era el de un delivery. Y por suerte se fue. Entró a esa parte de mi casa y después se fue. Y bueno, y después también Van den Brule mismo me decía que me iba a matar, que primero fue mucho tiempo diciéndome que me iba a hacer pasar por loca. Todo eso antes de hablar. Todo eso antes, y que nadie me iba a creer, y que ¿Y yo... qué te decidió ese 6 de febrero, que era un lunes? Y porque justo Nosotros empezábamos el programa de radio en un horario rarísimo, 2:30 de la tarde a 3 creo que estábamos. Sí. Nos habían inventado un horario para meternos ahí y decimos, bueno, vamos con el caso Vudú. ¿Qué te decide a vos hablar? El miedo, el miedo. Era tanto, era como una escalada tan feroz que yo me di cuenta que no iba a aguantar mucho tiempo más. Y iba a hacer las denuncias todo el tiempo y me decían, la respuesta era nada, o sea, nada. Los mismos después policías que venían a mi casa me aconsejaban cosas para cuidarme porque sabían que nadie iba a responder a esas denuncias. Claro, claro. Pero eso me intranquilizaba más todavía, porque me daba cuenta que ellos se daban cuenta que era muy grave, pero que nadie no iba a podían hacer responder. nada, claro. Y bueno, y fue como una decisión desesperada. ¿Y no pensaste un minuto antes de salir al aire, no salgo? ¿O no? ¿Estabas decidida y lo Tenía hiciste? tenía mucho miedo también de salir al aire, tenía mucho miedo de las consecuencias, pero también eran 2 factores. Uno muy fuerte era el terror que yo sentía por mis hijos y por mí, y el otro, el peso moral. Claro. Que también sentía. También, como yo había contado, yo ya había hablado con Nicolás algunas cosas, yo sabía que mi verdad estaba protegida, que alguien se iba a enterar cuál era la verdad. Pero bueno, el terror me ganó, o sea, la situación me ganó. La verdad que todo era desesperante. Todo era ¿Sabes qué? desesperante. Quería que te escucharas hace 2 años en la grabación. Escuchémoslo, mira. Hoy vamos a contar una historia que es fuerte y que viene elaborando Nico Guiñazqui hace bastante tiempo. ¿Podemos decir que vamos a contar quién es el testaferro de Vudú? Todo parece indicar que sí. Está en línea de teléfono la esposa de Van den Brule. Se llama Laura Muñoz. Laura, Jorge Lanata le habla en Radio Mitre. Sí, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es bastante mala la comunicación. Espero que vaya mejorando con el tiempo. Contame, Laura, ¿cómo llegaste a la conclusión de que había un vínculo entre tu esposo y Vudú y a qué tipo de negocios se dedicaban? Mira, no fue una conclusión, es un hecho, es una realidad porque él mismo me lo ha dicho y yo tengo muchísimas pruebas de los negocios que
él hizo y que está haciendo. El problema es en realidad es que él, de la manera que él se mueve ante Vudú y ante toda la nación con un maltrato, una impunidad total, es de la misma forma que me ha maltratado a mí y a mi hija durante todo mi matrimonio, y mucho peor cuando se fue, y muchísimo peor cuando yo empecé a contar que sabía todos estos negocios que él estaba haciendo encubiertos. Bueno, recibo amenazas, me han robado, bueno, he vivido un maltrato y hacia mi hija terrible. Él me ha dicho que si sigo hablando él me va a hacer pasar por loca y me va a meter en un manicomio, me va a hacer meter presa. Vivo una situación de acoso y de maltrato permanente. Laura, bueno, ¿vos pensás que tu esposo es testaferro de Vudú? Sí, yo pienso que sí, incluso él estaba poniendo una consultora con Núñez Carmona para que directamente el gobierno le pasen todas las cosas ahí y ellos, o sea, ellos son parte del gobierno, él es parte del gobierno, él trabaja directamente con ellos. ¿Sos consciente, Laura, que lo que se va a salir a decir es que esto es una vendetta, que no hay nada más terrible que una mujer despechada y que esto es un divorcio y que entonces estás mezclando las cosas? Sí, por supuesto, y creo que van a decir cosas más terribles y yo voy a tener que sufrir cosas tan terribles como las que ya vengo sufriendo en mi casa y con mis hijos, pero primero es un deber moral, yo lo tengo que decir, porque sobre todo lo de Chicón es un gran engaño al pueblo, y yo también pienso, si mañana aparezco muerta, ellos van a inventar que yo me suicidé o cualquier cosa. Yo necesito que se sepa la verdad. Y también necesito que sepa la verdad para que él no maltrate más a mi hija y mi hija pueda crecer en paz. Es increíble cómo, viste, la perspectiva que te da la historia cuando la escuchás, ¿no? Pasaron 2 años. Yo me estaba pensando cómo estaba yo en la nota, cómo estabas vos. Muchas de las cosas que dijiste que iban a pasar, pasaron. Sí, pasaron. Pasaron cosas peores que no nos imaginábamos, ni vos, ni yo, ni nadie. Sí. Pero al final lo procesaron a Van der Broek y lo procesaron a Vudú. Sí, también me parece increíble, ¿no? Porque en un país que estamos acostumbrados a la injusticia, a que no pase nada, ¿no? Sí, me parece que es algo muy positivo para todos, para todos. ¿Cómo te enteraste? Yo estaba en mi casa, bueno, estaba preparando las cosas para venir a Buenos Aires y me estaba mandando mensajes con mi madrina que vive en San Juan, que siempre me escribe para ver cómo estoy yo como persona con todo esto, ¿no? Y de repente me llama y a los gritos, poné la tele, y bueno, y ahí me empecé a dar cuenta y bueno, después también me comuniqué con Nicolás porque para ver si era verdad y bueno, Nicolás me lo corroboró y bueno, ya empezaron todos los llamados y todo y me quedé mirando la tele hasta mucho tiempo porque quería saber cómo había sido, ¿no? Realmente qué había pasado. ¿Qué tuviste que sufrir en estos 2 años? Fue peor de lo que yo pensé. Yo me escuchaba ahí en la radio, fue peor, porque la verdad que ingenuamente uno piensa que alguien te va a proteger, que cuando vos decís la verdad, alguien te va a proteger. Y lo que sentí es al contrario, una desprotección, y la gente me empezó a tratar como con rechazo, ¿no? Como a ver si está loca de verdad, a ver si fabula, o si es contra el marido, o quiere fama, cualquier cosa decían. Y no solamente en los medios, yo prendía la televisión y estaba en TVR, en 678, todos burlándose de mi persona o juzgando mi rol materno, ¿no? Y después la sociedad también, se empiezan a ir, la gente se empieza a ir porque el que te cree tiene miedo. Y el que está en duda dice, bueno, a ver si está mintiendo. Y bueno, después vino el embate de la justicia de familia, que eso fue como... Contame, resumime qué fue lo que pasó con eso. Y Van den Broek quería probar que yo estaba loca, entonces su camino fue decirle al juez de familia que yo estaba loca y que no podía criar a mis hijos, y que era violenta con los chicos, bueno, un montón de causas plantadas sin fundamento, que el fiscal toma todas, y el juez dice, bueno, a ver, veamos si está loca o no, pero ferozmente empezaron una seguidilla de pericias psicológicas, psiquiátricas, a los chicos también. Y me acuerdo una vez que yo lo fui a ver al juez y me dijo que tenga mucho cuidado cómo él hablaba porque yo estaba en medio de una pericia psiquiátrica, como si yo no pudiese hablar porque ya me estaba prejuzgando de loca. Claro. Bueno, y situaciones así, un montón. Y la verdad que en ese año... pericia psicológica? Todo el año. ¿Todo Yo un también año? me fui a hacer una, como yo me di cuenta
por dónde venía la situación, yo elegí un centro de los psiquiatras más reconocidos de Mendoza y me hice una pericia psiquiátrica y psicológica súper exhaustiva para presentar en el expediente. Y bueno, así que también hay que sumar esa. Pero en ese año de soledad, ¿no? De vivir esa soledad como en guerra, porque yo me sentía súper atacada y trataba de proteger a mis hijos de todo eso y no me podía derrumbar porque los tenía ellos. Y también ellos me preguntaban, ¿por qué si dijiste la verdad ahora se las toman contra nosotros, ¿no? Entonces, por lo menos yo mostrarme fuerte y que no se les derrumbe lo de adentro. Y lo que me sirvió un montón fue el apoyo, fueron dos cuestiones, el apoyo de Nicolás Wieniawski, que me creía todo, y para mí eso fue como un alivio, porque él conoce esto, él está en el ambiente, entonces, y que él me crea y que él me diga, yo te voy a llamarme, si necesitas algo, te voy a ayudar, estoy con vos, te comprendo. Y después cuando el fiscal Rívolo salió en los medios y dijo que mi testimonio era creíble y confiable, yo lloré toda una noche, porque fue como un alivio decir, las personas que estuvieron cerca mío y me escucharon, incluso el fiscal me allanó hasta la casa, me entienden, saben que es verdad lo que estoy diciendo. El resto de la sociedad que está alejado de todo esto, bueno, prejuzga. Y de esas dos cosas yo me agarré todo el año para poder sostenerme. ¿Y cómo era estar en esa situación y ver a Vudú en la tele, en los actos? Tristísimo, tristísimo. Tristísimo por mi país y por él. Yo no concibo una persona tan mentirosa, ¿no? Como que se sienta con tanta impunidad, con tanto desprecio a su pueblo. Yo no lo concibo. A mí un acto de moralidad me costó casi la vida, pero no podría no haberlo hecho. De hecho, hace poco tiempo atrás tuve una oportunidad que según algunos abogados era única para yo poder negociar y salir bien de los expedientes de familia, ¿no? Y poder resguardar a mis hijos y realmente obtener lo que yo deseo más, que es la tenencia y poder conservar mi casa. Pero tenía que negociarme a mí. Y bueno, yo iba a estar con una persona, que era esta persona que me podía llegar a beneficiar por pocos minutos en un lugar en forma obligada. Y la verdad que estaba con tantos problemas de conciencia antes de ir ahí. Y cuando estuve ahí dije, no vale la pena, no vale la pena. Y salí y me sentí la persona más íntegra y más feliz del mundo. Seré pobre, seré lo que sea, pero Dios me va a ayudar. Yo no voy a venderme. No lo hice antes, no lo voy a hacer ahora. Y me parece que es el único y el mejor legado que yo le puedo dejar a mis hijos, es ese. ¿Nunca pensaste en ir a verlo a Vudú, a un acto, a cruzártelo por ahí, ir a Casa de qué? Gobierno? No. ¿Para qué? No, yo no necesito ver a Vudú, para nada. Tampoco me parece que me caería bien, porque ya tengo 3 hijos para educar, no necesito otro adolescente. Es así. ¿Hablar con Cristina? Cristina no habla con nadie, Cristina habla con la parte de ella que a ella le gusta. Me parece que Cristina, aparte sabiendo, por ejemplo, en mi caso, las cuestiones que yo tuve de violencia, ¿no? De violencia de género, tendría ella que tanto enarbola esa bandera, ¿no? Y otros funcionarios de ella que han sido muy violentos con sus mujeres y fue público. Y ella, sin embargo, los conserva y esas personas como que las aprecia y las adora. A mí ella me parece que es una persona que dice lo que se le cruzó en el momento, pero no es íntegra. ¿En qué momento se rompe tu relación con Van der Brule? Tu relación personal. Cuando yo me entero de lo que estaba trabajando en el tema de Formosa. Cuando ellos renegocian la deuda de Formosa. Claro. Él ahí empezó como a transformarse en otra persona y de amar tanto Mendoza, estaba urgentadísimo para que nos volvamos a vivir a Buenos Aires. Claro. Y bueno, empezó a salir, su vida cambió, su vida personal cambió. Y ahí yo me di cuenta que algo estaba ocurriendo y bajo presión y preguntarle, y bueno, uno conoce a su marido, ¿no? Y bueno, ahí me empezó a contar. Y ya la punta del ovillo era el horror para mí, incomprensible, porque cómo puede ser, él siempre fue opositor, por ejemplo, veía a Nelson Castro muchísimo, le gustaba el programa Dos Voces, despreciaba a los kirchneristas, de repente estaba trabajando con Vudú en forma ilícita. Él mismo me decía, dudo si poner la firma o no, mirá si quedó enganchado en esto. Me decía de las coimas que se iban a quedar los de arriba. A mí me pareció como una película de terror
Y bueno, y ahí nuestro matrimonio se empezó a deteriorar, sobre todo porque cuando él se dio cuenta que yo sabía más de lo que él quería, ahí empezó la violencia también. Entonces, bueno, ahí ya después nuestro matrimonio a los pocos meses se rompió. ¿Hoy qué sentís por él? ¿Lo odias? ¿Te es No, me da indiferente? pena. ¿Te da pena? Él me da pena, sí. ¿Por qué? Y lo que más le deseo es que pueda, como pueda sanarse, ¿no? Pueda recuperar su buena persona, pueda recuperar su honra, si tenga que pasar, no sé, 10 años preso, cumplir la condena que sea. Él cometió los actos que los cometió en plena conciencia, debe hacerse cargo de sus consecuencias, pero que se tome un momento para reflexionar qué es lo que hizo y cómo este poder y este dinero lo cegó y destruyó lo que él más quería, que era su familia, su hija, su mujer. Me da pena. Igualmente siempre, como hasta ahora, siempre yo voy a primar para que su relación con nuestra hija sea la mejor. Esté él en la relación en la situación que esté. Porque ese es mi deber como madre también. Pero eso sí, me da pena y me encantaría que bueno, que se haga cargo de lo que hizo y que si robó lo devuelva al pueblo, sobre todo al pueblo de Formosa, que es tan pobre. El pueblo de Formosa no se merece que le roben 7,5 millones de pesos. Entonces que los devuelva y eso lo va a convertir en un mejor hombre. ¿Pensás que se va a hacer justicia? Espero que sí. Y rezo mucho por el juez Lijo, también por Campagnoli, ¿no? Por su situación, que es muy angustiante, pero la verdad que rezo mucho por el juez Lijo, porque espero que Dios le dé esa valentía que necesita para que su trabajo llegue a buen puerto, ¿no? Tiene una oportunidad histórica de cambiar la vida de la Argentina, ¿no? La vida de la sociedad argentina, así que espero que sí, que haya justicia, espero que sí. Te iba a decir gracias, pero no por la nota. Gracias por lo que hiciste. No me Laura lo Muñoz se llama. Así empieza hoy PPT. Dale, vamos. Ahí estamos. Bueno, hola. ¿Cómo andan? La bola que le dieron a Scott cuando le dijo que aplauda. Muy bien, así me gusta. Bueno, procesaron a Vudú y a Van der Brule, a quien supuestamente Amado no conoció. Ojalá les toque la misma celda si se conocen de una vez, ¿no? Vos es que le pueden dar a Vudú en esta causa, ojo porque hay otra causa también que en la que me imagino que va a haber un pronunciamiento dentro de poco, la de enriquecimiento ilícito, donde está más complicado que en Chicone, porque tiene una cantidad de dinero imposible de justificar, él, el padre, el hermano, la chica, Agustina Kampfer, su mujer, etc. Le pueden dar por esta causa hasta 6 años de prisión. O sea, el que quiera comprar una Harley Davidson a buen precio, esté atento, porque puede aparecer una en Puerto Madero por viaje del dueño. Lo que son las cosas, ¿no? Porque ahora Agustina Kampfer está a punto de convertirse en una especie de nueva Karina Jelinek. O sea, mujer linda y joven que vive en Puerto Madero con esposo en cana. Sería como la categoría. Ahora, las dos tan distintas, ¿no? Kampfer y Jelinek, y con un final tan parecido. Es como que de golpe esa vida glamorosa que tenían, pero de ficción, les hizo zapping y de golpe pasaron de Beverly Hills 90210 a Tumberos. Esta semana en realidad venía tranquila hasta que pasó esto a última hora, porque esto fue el viernes a la noche. Las noticias eran un chorro y una mordida, pero no estaban involucrados ni Vudú ni Núñez Carmona. En serio, el chorro era el chorro de agua de la Bessi a Sabela y mordida la del uruguayo Juárez, ¿no? Vos es que por efecto de la Bessi se ve que un grupo de fanáticas me mandó recién un pedido para que haga el monólogo en cuero. No puedo. En serio, esto en este caso se transformaría en un programa completamente cómico y no tiene ningún sentido. ¿Viste que hicieron un grupo en Facebook para que la Bessi juegue en cuero en el próximo partido?
y juntaron más de 300.000 firmas. Vos fíjate que la petición en Change.org para que Campagnoli siga siendo fiscal también logró 300.000 firmas. Yo realmente lo que creo que el lunes, cuando retomen el juicio político a Campagnoli tiene que ir en pelotas al juicio. ¿No? Me metí en la página de la Bessi. Ojo, no puse ningún me gusta. Y estuve chusmeando algunas de las cosas que posteaban las minas. Había cosas realmente increíbles. Por ejemplo, la Bessi, te doy hasta que Sebastián Estebanés labure en una novela que no produzca el padre. Otro, te doy hasta que Agapornis cante un tema propio. Te doy hasta que dejen de pasar El Zorro en Canal 13. Había de todo. Y sobre la mordida, bueno, lamentamos mucho el garrón que se está comiendo, con perdón de la palabra, que se está comiendo Suárez, ¿no? Hablando de pelotas, fue bueno el partido con Nigeria y parece que en Porto Alegre hay más argentinos que acá, una cosa increíble, en Sao Paulo también. Mirá si habrá argentinos en Brasil que ahora la caipirinha la están haciendo con Fernet. Pero lo importante es que ahora jugamos con Suiza el martes. Suiza es el único equipo del Mundial que tiene a los mejores jugadores en el banco. No lo entendieron ese. Es buen chiste, porque en el banco, por los bancos suizos... Bueno, rescato la pregunta de Rolo Villar en la radio, que es, en el partido contra Suiza, Lázaro Báez, ¿por quién hincha? Seguro va a hinchar por Suiza. Bueno, los suizos también llevaron su barra brava, hay una barra brava suiza, y tenemos imágenes exclusivas de estos violentos del fútbol europeo. Conseguimos un video de hinchadas unidas suizas con los cantos que están preparando para el final contra Argentina. Míralo. ¿Estás cansado de que te digan que sos un helvético amargo? Esta es tu oportunidad. Con el nuevo DVD de Hinchada Suiza 2014. Cambia esa cara de Federer y calenta el partido contra Argentina con estos temas. Casanelo, decime qué se siente. Hace tiempo para amigos salvar. Aunque sigas haciéndote el boludo, Justicia Suiza te la mandó a guardar. Y vayan sabiéndolo, que si Messi hace un gol, le echábamos lo que Néstor se curró. Suiza, mi buena amiga. Venimos a verte junto a la vaca académica. Nuestros bombones tienen licor. Y guardala en Seychelles. Hizo fiscal para ladrones. Lázaro y Cristina nos prefieren, aunque también la guardan en Seychelles, en Seychelles. Encarga tu DVD de Hinchada Suiza 2014 para poder gritar orgulloso, Messi, la tienes adentro. Bien. Todos saben que Axel, el pequeño Axel, viajó a Estados Unidos preparado para enfrentar a los fondos buitre con artillería pesada. No sé si vieron las fotos del discurso de Axel en la ONU. Tenía una notebook con stickers de maripositas en la tapa. Mirá. ¿Ves ahí las maripositas al costado? Mirá el detalle. Es muy impresionante. Los debe haber impresionado a los tipos de los fondos con esto. Eso no es nada. Si el juez Griesa no le da pelota, se vienen los calcos de Hello Kitty. Vos viste que lanzaron el plan para comprar autos, este Procreauto, que por otro lado es medio un fracaso, porque el otro día salió una nota que mostraba que lo que cuestan los autos en las concesionarias es menos de lo que van a costar con el plan. Pero bueno, hicieron también 3 planes alternativos para negociar con los buitres. Uno se llama el Pro Estirar, el otro, tenemos los logos, ¿no?, de los planes. El otro, el Pro Prepotear, y si no funciona ninguno de los dos, tenemos el Pro Garpar, que sería el tercer. Ahí está, ¿ves? Pro Estirar, Presidencia de la Nación. Ah, lo pusieron mal, pusieron por. Pro Garpar, ese sería el último. Bien, Lidita nos sigue tuiteando fotos con la República. Sigue tuiteando fotos con la República. Acordate que en Casada con Pino, la República está perdida, se fue. Vamos primero a un nuevo capítulo de la novela y después te muestro las fotos, dale. Pino. Margarita, mi primer amor. Toma, dáselo a ella. Margarita. ¿Por qué nos separamos, Pino? ¿Qué pasó esa noche que no te volví a ver?
chiquitito, qué linda criatura. Ay, cómo me gusta. ¿Quién te habrá traído? ¿Quiénes eran tus padres? A ver, vamos a jugar un poquito. A ver, ahí voy a llamar. Voy a hacer unas llamadas. Uy, la cholula de vuelta. Hola. Hola, Ángel. Habla Cristina. Me acaban de dejar una criatura en casa. Quisiera saber quién de los famosos o alguien tuvo un bebé últimamente. Mire, bueno, Maru Botana tiene uno cada tanto, Luis Ventura tuvo uno hace poco en Córdoba, Maradona tiene repartidos por todo Dubái, Europa, acá en Buenos Aires, no sabría decirle. Bueno, pero quiero saber, ¿a alguien se le extravió un bebé? Pero puede averiguarlo eso, no sé, qué sé yo. Averigualo, te mando la FIP. Me encanta tu programa, bebé. Los veo siempre. Muchas gracias. Hola. Corto. ¡Pina! 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 Mi amor, no es lo que vos pensás. ¿Qué no va a ser lo que yo pienso? Con esta chirusa te vengo a encontrar. No, yo no te voy a permitir que me digas chirusa. ¿Qué no me vas a permitir a vos? Te voy a dar con el crucifijo que tengo acá adentro. Te voy a romper, Lelita, por favor. te voy a romper la crisma con el crucifijo de madera que te va acá adentro. ¿Qué haces acá con esta? Lelita. No se nota, pero me duele, Pino. Y vos rajás si no quieres aparecer mañana en los Tómatela. avisos fúnebres. Tómatela, sí. Uy, mosquita muerta, ya vas a ver a vos. Tranquila. Ya vas a ver, yo sé lo que es mío y Pino es mío. Vos te callás la boca. Lele. Siempre lo mismo, mujer. Es una denuncia, es urgente. Bueno, urgente. Decime vos que tenés cara de culta. ¿Cuál es la capital de la República Checa? Praga. No me importa, yo voy a hacer una denuncia de un robo. Dame un segundo. ¿Y el río que cruza Egipto? ¿Cuál es? El Nilo. Yo vengo a hacer una denuncia. ¿Me lo vas a tomar o no? No seas irresponsable. Tranquila. Acá soy la autoridad yo. ¿Vos tenés documentos? ¿Qué? ¿Documentos? No, es que salí apurada Detenela. de mi casa. Te vas a quedar detenida acá. ¿Me entendiste? Estoy detenida. Sí, estás por indocumentada. Y a tocar el pianito ahora, ¿eh? A tocar el pianito. ¡No! ¡El feliz cumpleaños! ¡Sí! Puede ser el payaso Prim Prim también, ¿eh? Es un delirio esta novela, pero bueno. Y ahora fíjate la realidad mezclada con la ficción. La ficción mezclada con la realidad. Creo que era así. Ahí está Carrió con las fotos, pero Carrió, ¿eh? A ver, mira. Carrió con la República. Ella misma las tuiteó. Ahí hay otra, mira. Se está por rajar en un avión, Carrió, con la República. Bueno, hablando de actitudes nuevas, escuchá esto, pues es impresionante. El presidente de Costa Rica prohibió que pongan su foto en lugares públicos. Mirá qué impresionante. El tipo se llama Luis Guillermo Solís y tampoco quiere su nombre en las placas de inauguraciones. Solís dijo, las obras son de un país y no de un funcionario o de un gobierno en particular. Bien, ¿no? No sabes a quién votar, vamos a Costa Rica y votemos a este tipo, qué sé yo. El otro, igual que acá, ¿no? El mismo criterio. Vos sabés que el otro día en la radio llamamos al periodista de Clarín, Leonardo Míndez, que hizo un blog, hablamos de él otra vez, Ponele Néstor a todo. Y Míndez nos contaba que ya hay más de 130 plazas, carreteras, monumentos con el nombre de Néstor. Mirá el contraste entre una cosa y la otra. Y otra cosa que tiene que ver también con este tema es que la Cámpora impulsa ahora una ley para declarar el 7 de octubre, el día del nacimiento del padre Mujica, Día de los Valores Villeros. A ver, pues es un tema complicado. Todo el mundo conoce la importancia del padre Mujica, es bueno recordar al padre Mujica y homenajearlo. Ahora, ¿qué es esto de exaltar los valores villeros? Las villas no son un ideal al que llegar, son la consecuencia de la desigualdad. No es que la gente sueña con una villa, la gente sueña con vivienda digna, con trabajo, con educación, con salud. No es que mi objetivo es estar en una villa y tener valor villero, no. A la gente se le expulsa hacia una villa, no es que quieren estar ahí. Están ahí porque no les queda otra. Muchas veces son víctimas que están ahí. Según la Cámpora, los valores que hacen a la identidad villera son la solidaridad, el optimismo, la generosidad, la esperanza, la humildad y el valor por lo colectivo. A ver, todo el mundo sabe que las villas son estigmatizadas todo el tiempo, que están llenas, por supuesto en las villas hay más gente que labura que gente que afana, porque si no,
no habría país. Esto pasa en el país también. En el país hay más gente que trabaja que gente que roba. Si no, no habría Argentina. Hay mucha gente que labura por 2 mangos con 50 y se jubila por 1 mango. Eso es la mayoría de la Argentina. Después hay una minoría que afana. Bueno, en las villas es lo mismo. No es que está llena de chorros. Está llena de gente que vive ahí y aparte hay chorros, que son los menos. Ahora, eso está mal estigmatizarlos. Decir, no, están llenos de chorros. Ahora, promover la actitud contraria y ver a la villa como un paraíso también es una estupidez. Le digo esto a la gente de la Cámpora que quiere hacer el Día Mundial del Villero. Es injusto y es tonto, es idiota como razonamiento. Otro tema. Florencio Randazzo anunció un nuevo DNI, otro más, que va a tener incorporados en un chip los datos de historia clínica del PAMI y la tarjeta SUBE. Ya es el tercer DNI que dan en 4 años. Y hay otro que está en estudio, parece que va a tener radio AM, FM y MP3. Y por último, la que está enloquecida con la Bessi, me avergüenza decirlo, pero lo voy a reconocer, es Malena Ginsburg, mi medical trainer. Incluso Malena hizo un aviso donde promociona un producto de la Bessi. Mira. ¿Estás cansada de ser una mujer sola? ¿Te hartaste de estar sola como un hongo? Decile adiós a la soledad. Comprate tu propio Pocho La Bessi. Ahora el Pocho La Bessi, el nuevo sex symbol de la selección, puede ser tuyo. Incorporá el Pocho a tu vida y disfrutá de cada día en compañía del hombre más deseado del mundial. Deja de ser una solterona amargada y encontrá el amor verdadero con tu auténtico Pocho La Bessi. Bien. Esta noche obviamente vamos a hablar de vudú. Lo hacíamos al comienzo del programa con Laura Muñoz. En un rato vamos a estar con Guillermo Reinwig, que es uno de los imputados, que me dicen que tiene cosas muy fuertes para contar. Y si hay tiempo, vamos a hablar de quién reemplazaría a vudú en el caso de que le hicieran juicio político o decidieran sacarlo, que ya fue medio previsto por Cristina, por eso sacó a la mujer de Alperovich como tercera en la sucesión y puso a un radical K, ex gobernador de Santiago del Estero, Zamora. Si hay tiempo, porque hay muchísimo material sobre vudú, hoy vamos a hablar también de Zamora, si no, lo haremos el domingo que viene. Aclaro esto para la gente de Santiago del Estero porque estaba corriéndose en las redes sociales la bola de que en Santiago del Estero iban a cortar la luz para que la gente no pudiera ver el programa de Zamora. Vean la parte de vudú, después si quieren cortar en la parte de Zamora. En todo caso, les avisamos antes de sacarlo al aire. Y si no, irá el domingo que viene. Si es así, realmente es un delirio. Y aparte, la mejor manera de mostrar, Zamora, que usted tiene la culpa de casi todo, es esa, cortar la luz. Pero bueno, que haga lo que quiera. Zamora es un radical K, va a ser otra mala elección de vicepresidente. Cristina eligiendo vices es peor que Isabela armando la defensa. Esta noche, señores, en PPT. Dale, vení. Bueno, para empezar con la actualidad más caliente alrededor del tema vudú, vos sabés que vudú tenía que declarar la semana pasada en una causa del juez Bonadío, que ya era un papelón, porque era una causa común. Es porque él se quedó con un auto de su primer matrimonio para joder a la exmujer. Falsificó los papeles de ese auto para poder quedarse con el auto. Ya lo habían citado a declarar en el 2011, no fue, y ahora lo volvían a citar. Y tampoco fue. ¿Por qué? Porque tuvo un viaje, medio verdad, medio inventado, a Cuba. Y después tenía un viaje a Panamá. Rodrigo Alegre, nuestro drupi, que encontró a Núñez Carmona el otro día en Punta del Este, está ahora en Panamá, en el aeropuerto de Panamá, esperándolo a vudú. Y estamos en contacto con él. Les cuento a todos, incluido a Rodrigo, que debe estar escuchando, que acá hay un delay de por lo menos 3 o 4 segundos. O sea que yo voy a hablar con Rodrigo, voy a poner la mejor cara de idiota que tengo, y ustedes van a esperar 3 segundos o 4 a que Rodrigo conteste. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Contanos, ¿cómo está la... ¿A qué hora llega vudú allá? ¿Y ya terminó la actividad oficial en Cuba? Mira, la actividad oficial en Cuba terminó el día sábado, a la tarde. Lo que hizo el vicepresidente Amado Vudú fue prolongar su día libre en Cuba el día domingo, o sea, hoy. Porque
estaba previsto que viniera a las 9 de la mañana aquí a Panamá, pero avisó una hora antes, digamos, a las 8 de la mañana, directamente que iba a llegar a las 11 de la noche aquí a Panamá. Hay un poquito de diferencia horaria, pero todo esto arrancó el día miércoles, cuando el vicepresidente Amado Boudou viajó en el Tango 10 hacia Cuba y participó de una serie de reuniones con el embajador del Cono Sur y de Relaciones Exteriores, visitó la Feria de la Industria, hizo una serie de encuentros con funcionarios, casi todos de segunda línea, ningún encuentro importante y bilateral de mucho peso. Estuvo allí hasta 2 minutos y ahora directamente se tomó un avión y está viniendo desde Cuba hacia Panamá, donde tiene que llegar ahora a las 11 de la noche, tiene que llegar a este aeropuerto, el aeropuerto Tucumén, en Panamá, saldría por aquí, por la salida de diplomáticos, donde estuvo llegando casi todo el día funcionarios de otros gobiernos, de otros países, de Bolivia, de Venezuela, de los Estados Unidos, y están aquí esperando en este momento al vicepresidente Amado Boudou. En este momento está la embajadora de la Argentina esperando la llegada del vicepresidente Amado Boudou. Hubo una comisión previa, le llaman de avanzada aquí en Panamá, delegados del gobierno argentino que llegaron el viernes y están esperando la llegada del vicepresidente Amado Boudou, que se va a hospedar en el Hotel Sheraton. Mañana está previsto que Boudou tenga su primer encuentro bilateral con la vicepresidenta que acaba de ingresar al gobierno. Después a la tarde, casi a la noche, a las 19 horas, va a tener una reunión con el vicepresidente saliente, Ricardo Martinelli, que está bastante cuestionado aquí en Panamá con algunos casos de corrupción. Va a tener una cena con él y algunos mandatarios más. Y recién el martes está previsto que el vicepresidente participe de la asunción de Juan Carlos Varela, el presidente entrante. El martes a la tarde se terminaría casi toda la actividad oficial del vicepresidente. Y por lo que hemos podido saber con la delegación panameña y también con el entorno del vicepresidente Amado Boudou, que recién llegaría allí el jueves. O sea, repetimos, la actividad oficial termina el día martes y recién estaría llegando allí el día jueves, con lo cual estaría parte del día martes y el día miércoles, algunas horas, un día libre, al igual que hoy lo tuvo en Panamá. Pero el vicepresidente aquí en Panamá no va a pasar desapercibido, ni siquiera inadvertido. Casi todo el mundo está al tanto, sobre todo la prensa local, del procesamiento por cohecho y negociaciones incompatibles del vicepresidente Amado Boudou. Fue recalcado y retratado en casi todos los diarios de Panamá, incluso este es el diario La Prensa, es el diario más importante de aquí, de Panamá, y esta es la tapa del diario. Ajá. Está acusado a juicio por corrupción. ¿Esa es la tapa de qué día, Rodrigo? Así se repite. Esta es la tapa del diario de hoy, del diario La Prensa. Es el diario de mayor circulación aquí en Panamá. Esto se repite no solamente en el diario sino en el diario El Siglo, en el diario Crítica. Los principales diarios de Panamá están retratando que el vicepresidente fue procesado, que va a juicio, que llega casualmente hoy y que va a tener una serie de reuniones bilaterales. Esto es muy importante porque hasta la Cancillería de Panamá estaba al tanto del procesamiento y nos preguntaban incluso a nosotros cómo era, si iba a juicio ya, qué iba a suceder con la situación legal, si iba a renunciar o si iba a quedar en el cargo y cuál era la reacción del propio gobierno argentino. También casi todos los periodistas de Panamá están al tanto del procesamiento y de qué va a pasar con el futuro político del vicepresidente Amado Boudou. De modo que, digamos, le va a ser difícil evitar el tema. Bueno, que a lo largo de las jornadas que va a haber aquí, calculo que con funcionarios y también con la prensa extranjera va a tener que abordar el tema. Gracias, Rodrigo. Nos quedamos atentos por lo que pueda pasar ahí, ya sea en PPT o en el resto de la programación del 13. Gracias, viejo Rodrigo Alegre, ahí en Aeropuerto de Panamá. Bueno, hay varias cosas para contarte del tema Boudou. Algunas que tienen que ver con estos 2 años que pasaron, en los cuales atravesamos un poquito el desierto, porque nos tiraron mierda de todos lados, dijeron que era todo mentira, dijeron que era una operación, dijeron que era un invento de Mañeto, dijeron de todo, hasta que al final se dieron cuenta de que era cierto. Esto en principio, pero aparte hay un montón de pruebas. Viste que siempre preguntan, ¿dónde están las pruebas? Bueno, vamos a hablar de las pruebas. Luciana Geuna, Mariel Fitzpatrick, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? A ver, ¿cómo hacen? Si se quedan así, me cagan. Pónganse más para acá las dos. Bueno, nos amuchamos acá. Ahí está. Sí. Las pruebas que recopiló el hijo son
contundentes, hay un procesamiento de 150 páginas de pruebas solamente. Exacto, son 330 páginas toda la resolución, hay 150 que es enumeración de prueba. Obviamente no vamos a contar todo, pero vamos a contar lo principal que usa el juez para probar lo que venimos diciendo de hace un montón. ¿Qué es esto? Que Amado Vudú y Núñez Carmona se adueñaron de la imprenta Chicone usando una firma que es de Old Fan y que Alejandro Van den Broek era nada más ni nada menos que un prestanombre y que Amado Vudú particularmente usó su condición de funcionario público para conseguir contratos, beneficios y una cantidad de cosas que vamos a detallar que son las que le permitieron adueñarse de esta empresa y además hacer uso de esta empresa. La primera relación que el juez da por probada, y es la más simple de todas porque la reconocen ellos mismos, es la de Amado Vudú con Núñez Carmona. Ellos se reconocen Núñez socios. Carmona es el socio blanqueado de Vudú, digamos, él mismo lo dice. Lo que dice el juez es que se desdoblaron. O sea, Núñez Carmona era la cara que iba a todas las reuniones y que hacía todo lo que había que hacer, que Vudú no podía hacer porque no podía poner la cara. Lo que vamos a contar ahora, esto lo utilizó Vudú para decir... La maniobra llega hasta Núñez Carmona, o sea, es un problema de mi amigo, yo no sé qué hizo. Ahora lo que vamos a contar es cómo el juez prueba, y esto es contundente y no se había visto hasta ahora, cómo Vudú estuvo metido directamente en esas reuniones. Una cosa que ya es hasta parte de los chistes, de las anécdotas, es mítico. La relación Vudú-Van den Broek. Bueno, justamente, esa es otra de las pruebas, otra de las cosas que logró probar el juez Lijo. ¿Cómo hace para probarla? Porque Vudú dice que no lo conoce, que nunca lo vio. Y de hecho, bueno, ¿te acordás? Apenas comenzó la causa que se encontraron. Van den Broek estuvo viviendo como inquilino en el departamento de Vudú en Puerto Madero, en Juana Manso 740. Ellos niegan conocerse, sin embargo, al principio se encontraron las expensas que pagó Van den Broek, el servicio de cable a su nombre, también encontraron correos electrónicos dirigidos al consorcio del edificio y también pedidos de comida delivery, tickets de delivery. Esto fue la primera prueba, a pesar de que Vudú negaba conocerlo. Hubo muchas más. Mira, te cuento, ¿te acuerdas que Vudú intervino en la reestructuración de la deuda de Formosa? Que justamente la empresa, la consultora que cobró la comisión, era Van den Broek. En ese momento Vudú era ministro de Economía. Esto se hace cuando se forma The Old Fund, que ya te debe sonar, y vos sabés que es el número 003 de boleta de Old Fund, o sea, la hacen para eso. Es el primer negocio que tiene The Old Fund. Acababa de adquirirla Van den Broek previo a lo de Chicone. Después, por otro lado, el juez en su procesamiento detectó, es muy interesante el tema del cruzamiento de llamados, que hay llamados en el mismo periodo de Vudú y Van den Broek a un teléfono en la Casa Rosada, que corresponde a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Parrilli. También, por otro lado, tenemos familiares y socios del vice que viajaron con pasajes pagados por The Old Fund y que fueron comprados a la agencia de la expareja de Vudú, Agustina Seguín. Por otro lado, también el juez detectó que hay empresas con socios en común. ¿Vos te acordás que hay nombres que se repiten? Juan Carlos López, Núñez Carmona, que son socios de Vudú, por ejemplo, en Aspen. Y también son socios de Sergio Martínez, a quien mostramos el domingo pasado, en otra empresa vinculada a Vudú, que es Viverchic. Bueno, Martínez también fue socio de The Old Fund. O sea, socios comunes a distintas empresas vinculadas a Vudú. A ver, Vudú reconoce oficialmente 2 empresas, pero por un acta de directorio de una de ellas se sabe que en realidad serían un grupo de 7. Lo que está contando Mariel es que los integrantes de esas 7 son todos los mismos, que se van pasando de una empresa a la otra. Son un grupo. Y esto grupo que opera junto. ¿Okay? Y esto se vincula justamente con la otra prueba que enumera el juez Lijo, vamos a ver la placa número 3, en la cual él determina que todos los involucrados en la causa Chicone tienen un elemento común, que son o conocidos o socios de Vudú y de Núñez Carmona. Todos se mueven alrededor de esas 2 vinculaciones, o sea, es un elemento común que el juez detecta como llamativo. Y después hay otra prueba más que es muy contundente, que vos la mencionaste, que está vinculada con el enriquecimiento de Vudú y de Núñez Carmona. Vamos a ver la siguiente placa, donde tenemos que Vudú tenía en el 2007 un patrimonio declarado de 500.000 pesos. 4 años más tarde lo duplicó, un poco más de 1 millón. Núñez Carmona, que en el 2007 declaraba 1,5 millones de pesos, 4 años después declara 9 millones, un 600% más. Ahora, uno podría preguntarse, si son socios y tienen 2 empresas comunes, ¿cómo puede ser que Vudú declara un patrimonio que se duplicó 6 veces más? Exactamente, no llamativo. Me parece que el blanco ahí de Vudú no le cierra.
Reuniones de vudú con chicones, sería la prueba 5. Bueno, insisto, volvemos a lo que decíamos al principio. Todo el tiempo lo que dice vudú es que esto llegaba hasta Núñez Carmona. Y hay dos reuniones que nosotros las contamos muchas veces, a las que vudú niega haber asistido y que dice no tuvo nada que ver, que la primera es la famosa reunión en Telefe. ¿Cómo empieza todo esto? Guillermo Renwick hace como de intermediador con un vecino de él y amigo que se llama Gabriel Bianco de Telefe. Así es como cuando vudú va al programa M un día, se hace una especie de reunión que, ¿para qué es esta reunión? Es para que los chicones se queden tranquilos, que Núñez Carmona representaba efectivamente a Amado Vudú, digamos, que era lo mismo que Amado Vudú, que eso es lo que sostenían todo el tiempo. Renwick va a estar ahora con nosotros acá en el piso charlando un rato. Sí. Contándonos esto. Vamos a ver las llamadas telefónicas para que vos veas cómo vudú participa directamente del armado de esta reunión. Esto es el 26 de julio de 2010, ahora hay una placa, 3 días antes de que vudú tuviera que ir a Telefe al programa AM. A las 10:25 de la mañana, Bianco, este gerente de Telefe, llama a Núñez Carmona. O sea, Renwick le había dicho, che, yo necesito verlo a vudú, necesito verlo en algún momento. Bianco llama a Núñez Carmona. A la 1:15 de la tarde, Núñez Carmona le devuelve ese llamado a Bianco. Un ratito después, 2 minutos después, Núñez llama al celular, adivina de quién, de Agustina Canfer. O sea, vudú usa en todas las intervenciones de esto, con seguridad, un teléfono que es... O sea, no creo que le haya llamado Núñez a Agustina para hablar de, no sé, de cómo estaba el clima ni de rock. ¿Y qué pasa? Corta con Agustina Canfer, Bianco llama a Núñez Carmona y después Bianco llama a Renwick y Renwick llama a Nicolás Chicone. ¿Qué te muestra esto? Que se da la vuelta, empieza la gestión, Bianco llama a Núñez Carmona arregla con vudú y después todo eso da la vuelta, ahora lo va a contar Renwick seguramente, pues le devuelve el llamado y le dice, decile que ok, que nos vemos, eso es lo que está pasando y lo que se muestra. Y el dato esencial que hasta ahora no estaba en este cruce de llamados es esto, es que interviene directamente el teléfono de Agustina Canfer. Y la otra reunión que siempre nombramos y que vudú siempre desmiente y que acá también es abrumador, es la del 2 de septiembre, es el 1 de septiembre de 2010. La reunión de eFresh Market. Siempre sale esta reunión. ¿Por qué existe esta reunión? Porque los hermanos Chicone había uno que quería firmar y el otro que no confiaba en Núñez Carmona. Y pasaba esto mismo. Hay algo gracioso que es que eFresh Market de Puerto Madero, ese eFresh, está al lado de la casa de vudú, que es Madero Center. Al lado. O sea, el tipo se levantó y fue ahí. Digamos, es tan claro. Y todas las antenas de los teléfonos de todos los protagonistas de la reunión estaban ahí en ese momento. A las 8:47 de la mañana, porque ¿qué pasa? El 1 de septiembre firma uno de los hermanos Chicone. El que desconfiaba, que era Héctor, dice, no, yo necesito hablar con vudú para saber qué está detrás de esto. Entonces, el 2, a la mañana siguiente, 8:47 de la mañana, Agustina Canfer llama a Núñez Carmona. O sea, el celular de Agustina Canfer, que se da por sentado que es llamado vudú. 3 minutos después, Núñez Carmona lo llama a Van den Brule. 5 minutos después, Van den Brule lo llama a Renwick. 5 minutos después, Renwick llama a Olga Chicone. ¿Qué es lo que se reconstruye de todo esto? Lo mismo que antes. Empieza el circuito por el cual, 1 hora después, todos estaban reunidos en eFresh Market para que justamente Héctor Chicone se quedara tranquilo de que el que estaba a cargo de esta operación era nada menos que Amado Vudú. El hijo fue más allá de lo que se pensaba al comienzo, que era vudú es responsable de haber ejercido su influencia como funcionario. Lo que está diciendo es vudú y Núñez Carmona eran los dueños de Chicone y Van den Brule era el testaferro de ambos. Pero vamos a lo que fue, a lo que se pensaba la primera parte de esta historia, que quedó excedida después por la realidad, pero que de todas maneras está. Vudú usó su influencia como funcionario para favorecer la empresa. Exactamente, ¿te acordás? Vamos a ver la próxima placa, que avaló una nota que la FIP le otorgara a Chicone un plan extraordinario para el pago de su deuda. Además, intervino para el levantamiento de la quiebra de Chicone, aún antes de que se acordara el plan de pago. Hay más pruebas, vamos a ver la próxima placa. Canceló la licitación que había encabezado la Casa de la Moneda para comprar máquinas para imprimir billetes. ¿Por qué? Porque si la Casa de la Moneda podía imprimirlos, no era necesario contratar a Chicone. Y además intervino en otorgamiento del certificado fiscal para que Chicone pudiera contratar con el Estado. Y, por ejemplo, luego firmar el contrato para la impresión de billetes. ¿Qué es lo de la firma en trucha?
Lo de la firma trucha es algo que llega al expediente el viernes a la noche y que es uno de los datos más importantes porque lo puede meter a Vudú en otro problema muy grave que es el de estafa procesal. Vudú viene diciendo que él firmó con este señor Caroso Donatielo un contrato de alquiler que no fue en presencia, digamos, no lo hizo cada uno. Aclaremos por la gente que no se acuerda. Sí. Caroso, viste que te contamos que Van der Brule vivía en un departamento de Vudú. Es de Vudú. Pero los dos dicen que no se conocen. ¿Por qué dicen eso? Porque en realidad el que le alquila el departamento a Vudú es un abogado que vive en España que se llama, esa sí la vida se llama así, Caroso Donatielo. Fabián se llama, pobre, el apellido. Fabián se llama Caroso Donatielo. Bueno, este Caroso Donatielo vino nada más que una vez o dos a la Argentina y no vivía ahí, el que vivía ahí era Van der Brule. El tema es cómo hicieron para firmar si el tipo vivía en España y el otro acá. Esta es la historia. Eso se puede hacer, pues se firma, no me acuerdo el nombre técnico, pero el problema no es ese. Vudú, ¿qué hace? Para probar esto que vos acabas de decir, presenta un contrato de alquiler. Y es falso. Que tiene la firma de los dos. El viernes, a la última hora, esto salió a las 11 de la noche. ¿Presentó un contrato falso? A última, no, exacto. Lo que recibió el juez fue el peritaje que confirma que la firma de Caroso Donatielo no es la firma de Caroso Donatielo. No sé, te lo digo de nuevo, o sea, es Amado Vudú presentó un contrato de alquiler donde la firma de su inquilino, que es un tema muy importante en este asunto porque define justamente quién vivía en esa casa, está aprobado por un peritaje oficial que esa firma no es del señor Fabián Caroso Donatielo. Bien. 150 páginas de prueba documental de un dictamen de 330 y pico. ¿No? Así Esta es más o menos la historia. Todo eso, esto que te acabo de decir es el peritaje. Imagínate que es un ítem en todas estas páginas que es una tras de la otra, y eso sin contar las declaraciones testimoniales, que la gente no puede mentir cuando va a testimonial, tiene la obligación de decir la verdad, y hay 50 páginas más de declaraciones testimoniales como prueba. Bien, cambio de tema. Una aclaración antes. Uno en general tiende a pensar que esta gente es seria, ¿no? Y que las excusas que dan son serias. Vos sabés que el otro día en la radio le hicimos una nota al abogado de la exmujer de Vudú, que se llama, Nico... Eduardo Romanín. Eduardo Romanín. El tipo se separó, esta chica vive en Italia ahora, y como yo te decía antes, está en disputa un automóvil que él le quiere sacar a ella. Y un departamento. Y me llamó mucho la atención algo que dijo Romanín, y me acuerdo ahora porque por lo que acaba de decir Geuna, que aparentemente habrían falsificado la firma de un contrato, que es de una torpeza increíble. Y vos decís, un tipo de ese nivel no va a ser una barbaridad tan grande. Y sí, evidentemente sí. Y vos mirá por qué me acordé del tema y por qué es lo que me hizo volver a pensar en eso. Este abogado Romanín nos dice que en la audiencia de divorcio, Vudú le dice que nunca estuvo casado. Y el tipo estuvo casado, hubo una fiesta para 350 personas, firmó, o sea, hay fotos, testimonios, testigos, todo. Y el tipo dice que nunca se casó. O sea, alguien que es capaz de decir eso, es capaz de decir cualquier cosa. Yo ahí, cuando este abogado dijo eso, entendí finalmente a Vudú, que evidentemente debe tener algún problema cerebral, digo, porque, en serio digo esto, porque tiene una impunidad absoluta para decir cualquier barbaridad, aun cuando se pueda probar lo contrario, de una manera súper sensata, digamos. No hace falta ser muy sofisticado. Te casaste, hiciste una fiesta en Mar del Plata para 300 personas, hay 300 testigos, digamos, fuiste, firmaste, tenías la libreta, qué sé yo. Y que el tipo diga, no me casé, es increíble la audacia del tipo. Ahí entiendo más todo esto, ¿por qué todo esto? Todo esto se montó encima a una cosa que fue increíble, que para nosotros fue bastante hinchapelotas, que fue una inmensa campaña de desprestigio que tuvimos por parte del aparato de propaganda del Estado. Inmensa, increíble, porque en general lo que se hace no es nunca discutir nuestras notas, es hablar mal de nosotros. Entonces yo digo algo y empiezan, es puto, es drogadicto, es esto, es lo otro. Pero nadie me habla de la nota. Nadie me dice, no, es mentira por esto, esto y lo otro. Nadie dice eso. El 2 de marzo de 2012, yo le escribí una carta abierta a Vudú que leí en la radio. 2 de marzo de 2012. Fíjate lo que decíamos entonces. Vudú estuvo en 678 el otro día, finalmente habló. Y entonces yo escribí una especie de carta abierta al vicepresidente de la Nación, que dice así: Señor vicepresidente de la Nación, Amado Vudú,
Anoche, en el programa oficialista 678 del Canal del Estado, usted dijo que la denuncia sobre Chicone era mentira y que no iba a responderla porque no quiere que La Nación y Clarín y Perfil manejen la agenda. Señor vicepresidente, viendo el programa era fácil entender por qué usted había elegido responder ahí. Después de más de una semana de silencio total, estaba rodeado de periodistas comprados. Solo le hicieron 2 preguntas, la introductoria al tema y al final, una chica gordita vestida de oscuro le preguntó por qué pensaba usted que el tema se había judicializado. Algo así como preguntarle, ¿por qué tanta injusticia con un héroe de la patria como usted? Gran pregunta hizo la gordita. Señor vicepresidente, el que miente es usted. Mintió antes y miente ahora. Lo único a su silencio anterior es su complicidad con el hecho y su turbación frente a la denuncia. Yo terminaba la carta diciendo, con todo respeto por su investidura y con ningún respeto personal, Jorge Lanata, qué sé yo. Hace 2 años decíamos esto. Nos bancamos 2 años de dónde están las pruebas, qué es lo que pasa, etcétera, etcétera. Escuchá o mirá, aunque sea un mini, porque fue bastante más largo, Víctor Hugo Morales diciendo nunca estuvo procesado, imputado, ya no procesado, imputado. Bueno, un montón de gente diciendo de todo. Un mini resumen de lo que fueron esos 2 años. Dale, míralo. Justificaciones. A mí me parece interesante que vos estés acá pudiendo aclarar las situaciones que para la gente son confusas. Por ejemplo, la pregunta que yo tendría para hacerte al respecto es ¿cómo llegó a judicializarse esa situación? ¿Cuál? La de Chicone Calcográfica. Llegó a judicializarse porque hubo una persona que hizo unos dichos y un fiscal la tomó. La impresión que yo tengo es que a la larga no van a poder mostrar nada. Lo del hijo y toda esa operación de violencia desbocada, insufrible, es la demostración de que no tienen gran cosa. Tengo una pregunta, capitán. Si yo digo que Lanata, el libanés Lanata, el acosador de niños Lanata, llamó indagatoria al vicepresidente de la Nación, ¿estoy mintiendo? Está aproximándose a la verdad. Se ha tratado de un fenomenal proceso de operación de prensa asociada a una extorsión mediática para lograr un objetivo final. Por Amado Vudú, yo no solo pongo las manos en el fuego, yo firmé todas las cosas que firma Amado Vudú, confío plenamente en Amado Vudú. Cuando te golpean a vos con operaciones de inteligencia política, con patrañas, con mentiras, con injurias de todo tipo, en realidad la que buscan golpear es a Cristina. Es una mentira, entonces yo no me puedo poner a contestar una mentira en forma permanente porque sería tomar la agenda que nos quieren imponer. Esta operación, esta campaña política que apunta a Amado Vudú no solo por ser el vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, sino porque es una figura que puede ser nuestra sucesión como proyecto político. Doctor Vudú, muy buenos días. Licenciado. ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, licenciado, no hay muchas preguntas, no vamos a analizar el caso aquí. Las decisiones del juez lamentablemente tienen más que ver con la agenda mediática y con los datos que le fue tirando al diario Clarín que con la realidad de la causa. Mi compromiso es con el país, con el pueblo, con la Presidenta de la Nación. Yo creo que me están cobrando eso. Acá hay una comparación que sería tal vez para un análisis psicológico, ¿no? Del tratamiento con el fiscal Campagnoli, que está suspendido. Hoy fue declarado por la Ciudad de Buenos Aires ciudadano ilustre. Y a usted el tratamiento es totalmente inverso. Si la persona es Campagnoli está todo bien, si la persona es Vudú está todo mal. Es una telenovela mediática de la mafia de Mañeto. Obviamente yo no hice nada a favor de la empresa Chicone en el levantamiento de la quiebra porque yo no lo podía hacer. Vudú no lo ordenó, o la decisión en última instancia la tomó la AFIP. Es una decisión política de delito, me parece que no hay con qué dar. La causa mediática ex Chicone. Cada vez parece más claro el poder de la corporación mediática en esta causa, originada en el plan del Grupo Clarín para quedarse con la impresión de papel moneda. Me parece que el expediente de los medios no va a terminar igual que el expediente judicial. Esto te lo digo desde ya. Ya hay toda una orientación mediática
que Vudú ya es culpable. ¿Quién le baja línea a la gente de que alguien puede ser culpable o no? Nosotros. Los medios. El lema de los dones del multimedio es darle manija a Vudú, no importa cómo. Vudú más complicado, el título Vudú clásico. más complicado lo ponen por lejos, ¿no? Ya no tiene... ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos en una edición especial de Síntesis porque hace minutos nada más el juez Lijo acaba de tomar una resolución que se da por primera vez en la historia política argentina. Hay un vicepresidente que ha sido procesado por... Bien, hay mucho más en ese resumen. Me acordaba recién, Reinaldo 67 Case e incluso Marcelo Loto hablaban del caso Volt, en cambio de hablar del caso Chicone, con lo cual estaban diciendo que nosotros hacíamos negocio con Chicone y que todo esto había sido otra historia. Bueno, hubo de todo en estos 2 años, de todo. Yo recién lo veía a Guillermo Reinwig mirar a Vudú una vez más negando todo y ponía cara como diciendo, qué cara, ¿no? Qué increíble. Sí. Está acá Guillermo Reinwig y Carlos Vela, Carlos Vela es su abogado. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, finalmente te procesaron también a vos. Finalmente también me procesaron a mí. Bueno, poco mortificado, pero... ¿Por qué mortificado? No, mortificado por mis hijos, mi familia, mi mujer, mis amigos. Pero como te dije a vos, creo que fue 4 de diciembre en la radio, hay un solo camino para llegar a la verdad. Si, por supuesto que no es lo mismo estar como testigo, después fui imputado, o en estos momentos que estoy procesado. Mi tranquilidad siempre fue que a través de año y medio, 2 años, fui reuniendo pruebas personales y mandando carta documento y devolviendo papeles y haciendo un montón de cosas que me daba tranquilidad. Declaré el 3 de diciembre pensando que me sacaba la mochila de encima. Y verme estas últimas 48 horas en todos los diarios, en la misma bolsa, con esta gente, con estos 3 personajes, bueno. Vos como abogado habías previsto que esto podía pasar, sí, obviamente. Claramente es una de las posibilidades que da el código. Cuando a Guillermo lo citan en indagatoria, una de las posibilidades era que lo procesara. Pero bueno, es importante aclarar, más allá de lo que la cuestión técnica se hace dentro del marco de la causa penal, no es este el ámbito para hacerlo. Sí es importante aclarar que, como decía, yo escuchaba recién a la periodista Geuna, toda la recopilación de pruebas que son ciertas. El juzgado ha hecho un trabajo magnífico. El fiscal Rivolo en su momento, actualmente el doctor Lijo, nosotros no tenemos ningún cuestionamiento de ningún tipo para con ellos. Simplemente lo que decimos es, no se olviden que también acá hubo una persona que el 3 de diciembre podía haber tomado 2 caminos. El camino de la verdad u otro camino. Y si hubiera tomado otro camino, que era el de ratificar todo lo que decía el expediente en ese momento, era muy difícil llegar al momento que estamos hoy. Yo te diría, no llegamos nunca a este momento. Quizás si él va a ratificar las presentaciones del señor Van de Brolle, ratifica la postura oficial, hoy la causa Chicone está guardada, archivada en un cajón. Soy el dueño. Entonces, claro. Si vos ibas y decías, yo soy el dueño. Yo soy el dueño. Claro, no hay más causa penal. Se acabó. Claro. Entonces, si bien es cierto que él está procesado, yo creo que en algún punto equivocadamente, pero bueno, es una discusión que se dará en el ámbito correspondiente, es importante aclarar esto. Es un ciudadano que tomó una decisión personal de ir por la verdad, en un país donde no es una cosa habitual. Uno ve, bueno, quedémonos tranquilos, no hagas nada, fíjate cómo vas, tu familia, tu trabajo, y él no. Él siguió para adelante, por eso que da la sensación que por ahí la respuesta de la justicia, en el caso puntual de él, fue un poquito excesiva, si se quiere. Pero bueno, eso es un poco la postura nuestra, ¿no? ¿En algún momento a vos te ofrecieron plata para que te hicieras cargo de todo? Sí. ¿Quién? No, a ver. ¿O en qué contexto? A ver. Chicone fue a la quiebra el 15 de julio o 16 de julio, no recuerdo, del 2010. A los 30 días, ¿no? Si no me equivoco, se firman los papeles. Entonces yo te pregunto a vos, porque acá hay un punto. De vuelta, de buena fe, acompañé a mi suegro, que le tengo mucho aprecio, y separemos por un lado lo que es la familia con su empresa Chicone Calcográfica, Guillermo Reinwig de vuelta, y el Estado, o gobierno, como me corregiste la otra vez. Entonces yo te pregunto a vos, Jorge, en 30 días, el gobierno, el Estado, como lo quieras llamar, el gobierno, ¿le da la confianza
y viene y te dice a vos en la cara, ¿qué tal? Yo soy el gobierno y me voy a quedar con el 70% de tu empresa. Tiene esa confianza porque si estamos claros, o no, Nicolás, para atrás, no existe registro de que ni la familia ni yo conozco a toda esta banda. No lo conocíamos. Eso está claro. Perfecto, no hay un cruce llamado. Entonces, a ver, pues, explícame si en 30 días... No, el gobierno no, bueno, obviamente que no. Entonces fuimos engrupidos, fuimos engañados. La familia, por un lado, que a ver, que después la familia se defienda, no voy a salir en defensa ya, hoy estoy procesado. Y yo ni que hablar, porque si me doy cuenta que es el propio gobierno, el propio Estado, que se está robando la empresa, yo me voy. Obvio. Y me imagino que mi suegro se hubiese ido también. No lo sé. ¿Y qué les decían entonces? ¿Quién se estaba haciendo cargo de Chicone Calcográfico? No. Digamos, esto de vuelta es una empresa por del Estado que debe comer del Estado. Y que le debía plata al Estado. Y que el Estado no confiaba en los chicones porque no eran gente creíble. Entonces menos se va a asociar con los chicones. Venía una empresa alemana, europea, con los fondos de un banco local para apalancar el mes a mes de la empresa, que es lo que después no sucedió, que nos dimos cuenta. Con la declaración de Laura Muñoz, con la famosa solicitada que no se firmó, y ahí viene la pregunta que vos me haces. ¿Me ofrecieron plata después de esa solicitada? Me ofrecieron. En un momento sí, contemos esto porque sí, la gente me ofrecieron. se pierde. Me ofrecieron. Sale una solicitada que dice que vos sos el presidente. Yo Guillermo Rengo y soy el dueño de este circo. Claro. ¿Y vos no la hiciste esa solicitada, te la ponen, digamos. Sí. Okay. Eso claramente quedó acreditado en el juzgado porque de hecho la propia resolución del doctor Lijo claramente da la sensación que dice todo esto armado a posteriori de Laura Muñoz y de la solicitada claramente no le pertenece. Okay. A ver, si él se hubiera querido ser millonario, hago un razonamiento muy simple. El 3 de diciembre ratifica toda la postura. Y le cobra Van sobre ese, va al Congreso y dice, señores, yo soy el dueño de Chicone, me voy de Olfan, soy el dueño de todo, me presento mañana, páguenme la indemnización, como pasa, uno lo ve con Repsol, él sería el gallego de Repsol, y mañana está en Mónaco tomando champán francés, no acá. Obvio. ¿Y quién te ofreció la plata y cómo? ¿Cuánto era? No, eso es, a ver, cuando sale la solicitada, se empezaron a dar cuenta que yo no estaba cómodo, y es donde vinieron los primeros ofrecimientos, 2 o 3 millones de dólares, y mi familia, la respuesta mía fue rápida, no ni 48 horas tarde. Es por eso que después vienen las amenazas. Dijeron, a este pibe no lo controlamos, no me quiero dar ni más papa que el papa, no lo controlamos, no me van a controlar, esa línea no me la van a corromper. Entonces es lo que a mí me mortifica ver, la verdad que él me dice, no digas eso. Estar procesado, por supuesto que no me gusta, bueno, que se encargue él de ver cómo sigue, que esto es duro y que hay que batallar, pero me mortifica verme, porque creo que en la todo misma bolsa, en la misma bolsa. Hasta me siento mal yo, digo, wow, yo soy un delincuente también. Vos, obviamente tuviste trato con Núñez Carmona, sabías de la operación de Diolfan dentro de la empresa. ¿Quién crees que financió la empresa? Porque hay el segundo de Van den Brugge terminó siendo Máximo Lanuse, un ex gerente del Macro. ¿Fue el Macro, Jorge Brito, como se dice, o fue Moneta, que es como dice Hugo? A ver, todo indica por Máximo Lanuse, por lo que, es más, sale del expediente, y yo lo declaro también, que Máximo Lanuse es una persona del Banco Macro, que es el Brito. Ahora, ahí todavía lo declaro yo delante del juez, que me prestó a mí 60, 70 millones porque yo era el dueño del FAN, dueño de nada, como te dije. Es más, si querés te traigo los registros, tengo una solicitud, un crédito del Banco Provincia que me dijeron mi capacidad crediticia máxima hace 2 años y medio atrás, cuando coincide con esto, creo que eran 300.000 pesos. Y con el aval de un amigo llegué a 1 millón de pesos. Y esto me prestaron 67 palos y no me conocen la cara. Ahora, ¿puedo decir, devolví documentaciones, está acreditado? Sí, no, ¿Qué documentación era? No, pues muy simple y no te lo quiero hacer, no quiero confundir. Mi mamá tiene dirección de Capital, viene todos los domingos, cada domingo que viene a comer asado, me venía con mis multas de Capital, del auto, no me traiga más papelito, venía a comer. Un día me dice, esto te lo voy a guardar. Esto te lo voy a guardar porque el sobre es muy lindo, no sé qué. Se les escapó a ellos, o habrán googleado la dirección legal mía y llegó a lo de mi mamá, las acciones originales no me acuerdo el nombre, de estas famosas Delaware, que no sé, yo ni sabía qué significaba Delaware. Una empresa en Estados Unidos en un paraíso fiscal, digamos. Exacto. Correcto. Que él automáticamente, apenas las recibe,
en lugar No, de... fui a ver a un amigo mío, le dije, mira, me llegó esto, vos sabés qué es esto, y me dice, sí, esto es tuyo. Le digo, no, no es mío. No, bueno, tonto, esto es tuyo. Ahora, no, no es mío, esto es tuyo. Fui a ver a otro amigo, le dije, mira, esto no es mío, te lo compraron a mi nombre. Después averigüé cómo se hace para entender, con un simple pasaporte, no me pasa, pero lo compras. Pero no lo hice ahora, que sé que estoy imputado o procesado. Lo hice hace 1 año y medio, 2 años, ya no me acuerdo cuánto tiempo atrás, tampoco lo dudé. Apenas me llegó, fui a ver, lo redactaron en inglés, me dicen, el escribano, tenés que devolver los originales y no te quedás con nada. Iba a DHL, los devolvía, escribano certificado, me quedaba con las copias. Y así lo hice y estuve devolviendo papelito a cada rato. Es muy importante. Y con plata, sociedades con plata. Es muy importante aclarar además que en la testimonial del 3 de diciembre toda esta documentación se le aportó al tribunal. No es que se la guardó, todo se le aportó al tribunal para que el tribunal tuviera conocimiento de que si yo fuera tan dueño de todas estas sociedades, no iba a estar aportándolas y devolviéndolas al tribunal. ¿Para qué lo hicimos? ¿Y Núñez Carmona te hablaba de esas sociedades? ¿De esas empresas? ¿Núñez Carmona te hablaba de esas empresas? No, que esto era lo increíble. Ahora sí hay un dato porque me llegaban mails, me llegaban cosas que no sé de dónde lo sacaban y después del 3 de diciembre no llegó más nada. Y la verdad, está mal que uno hable de uno. Pero tengo entendido que el juez, cuando mandó exhortos o pidió los papeles a Estados Unidos que le den información a estas sociedades, no le dieron nada y nunca le iban a dar nada. Esto no sé si se comprende, pero es muy importante, Jorge. Esto es lo que... Y el salamín que no entregó fui yo. Si él no lo aporta al tribunal, el tribunal no tiene forma de había entenderlo. tenido conocimiento de la existencia de esas empresas. Exactamente. Está claro. La hipótesis sobre la cual trabaja el hijo y por la cual decide el procesamiento es que el verdadero dueño de Chicone era Vudú y Núñez Carmona y Van der Broek era su testaferro. ¿Vos coincidís con esa hipótesis? Sí, 100%. ¿Y cuándo fue que te diste cuenta? Porque vos decís, creíamos que era un grupo inversor extranjero con un banco local, que en rigor Diolfan dependía de una sociedad europea y el banco sería el macro, ¿no? Sí, pero yo estaba de vacaciones y escuché, fue a las, te digo, creo que 2:20, 2:30 de la tarde, porque volvía de pedalear, estaba de vacaciones, que un amigo me dice, ¿escuchaste a Laura Muñoz en la radio y todo? Y ahí empezamos a darnos cuenta, después de la solicitada y todo lo demás. ¿Cómo pensás que sigue esa historia? Bueno, ahora viene, me imagino, un camino bastante largo. Esto irá en apelación, apelarán todas las partes seguramente a la Cámara Federal. La Cámara tendrá que tomarse su tiempo porque es un expediente extremadamente grande, tiene muchísima documentación, con lo cual no va a ser fácil la resolución. Y apuntamos a que la Cámara, por lo menos en el caso de Guillermo, reviase la cuestión y entienda que él mal puede aportar un conocimiento, una supuesta coima que él no entiende como tal. Digamos, él lo único que hizo fue una colaboración para su suegro y esa colaboración no transitó más que eso. Él no tiene un poder de decisión sobre la compañía, ni sobre la empresa, ni sobre nada. Digamos, acá hay un engaño, por lo menos para nosotros, muy claro desde ese punto de vista. Es lo que vamos a intentar demostrar a la Cámara, que por lo menos ellos han sido engañados. Me imagino que la defensa del señor Chicone hará exactamente lo mismo. Y reafirmando un poco la postura nuestra. Acá es importantísimo el trabajo que han hecho el señor Alconadamón, muchos periodistas, los fiscales, los jueces, pero es invalorable el aporte que hizo el señor Guillermo Reubich a esta causa, porque está lleno de pruebas. Pero esas pruebas tienen una concatenación que surge en su gran mayoría de la declaración de él le da lógica a la hipótesis no lo digo en la yo, que trabajaba el hijo. No lo digo yo, lo dijo claramente Alconadamón en un programa con Marcelo Longobardi. La declaración trascendental de esta causa la tuvo el 3 de diciembre. No se olvide, Jorge, que el 3 de diciembre estaba pendiente en la Cámara de Casación la falta de acción con un dictamen favorable de la Fiscalía. Con lo cual, estábamos en la víspera de que la causa se acabara. Si a eso le sumamos que el BAI declara que todo es cierto, se acabó la causa. Chicone no existe más. Claro. ¿Te imaginas a Vudú preso en la Argentina? Yo de lo personal, sí. Ahora no sé si después, cómo es el tema procesal, si suma o no suma, si va, si no va, son 6 años, 10 años, 2 años, no lo sé. Pero me lo imagino, sí. ¿Aún con esto que te afecta, pensás que la del hijo fue una buena decisión? Sí. Sí, esto y es muy importante aclararlo. Me parece que da la sensación que llegó la hora de la justicia en la Argentina. Y claramente este es un golpe de aire frío, de buen aire para todos nosotros, ¿no? Saber que por lo menos un juez, hay muchísimos más, en algún momento van a decir basta. La justicia tendrá sus tiempos, alguna gente la cuestiona, no la cuestiona, pero
me parece que es un punto de inflexión. A partir de acá va a comenzar un momento de la justicia y la justicia va a estar a la altura de las circunstancias. ¿A partir del dictamen del otro día del hijo hay elementos nuevos que él pueda aportar en una segunda indagatoria o no? Estamos evaluando una ampliación, claramente. Están evaluando una ampliación. Claramente, sí. Gracias a los dos por haber estado acá. A ustedes. Gracias. Bueno, el otro día hubo un reportaje a Vudú hecho por el programa de Ernesto Tenenbaum y Marcelo Esloto y fue bastante interesante verlo, por muchos motivos. Primero porque uno se da cuenta que Vudú no tenía muchas de las respuestas, pero después porque mentía de una manera descarada y queríamos pasarte 4 o 5 ejemplos. Vamos con el primero de los ejemplos sobre el trámite de Chicone. Míralo, tape 1, dale. Verse envuelto en una cosa de esta naturaleza, cuando yo te puedo mostrar que no he influido, como se lo he mostrado ayer al juez, en ningún organismo público, ni he tenido ninguna injerencia en un trámite en el cual la verdad que es feo. Bien. ¿Nico? Obviamente influyó el trámite del que está haciendo referencia, es la contestación que le hace Ricardo Echegaray, que le pregunta a él si le tenía que dar una moratoria a Chicone, y Echegaray fue muy vivo, muy pícaro administrativamente, porque para no quedar pegado con el caso le dice en ese papel que después terminó siendo un beneficio para Chicone, le dice a Vudú, su opinión va a ser determinante. Usa ese adjetivo, determinante, que contestó Vudú, sí, denle la moratoria a Chicone calcográfica. Vudú sobre Núñez Carmona. Es decir que tu mejor amigo, uno de tus mejores amigos y socio tuyo, intentó hacer negocios con una empresa que, según tu descripción histórica de esa empresa y que hiciste ayer frente al juez Lijo, no es precisamente una empresa ejemplar, sino todo lo contrario. La verdad que yo no controlo la vida comercial de mis amigos. No la controlo. ¿Vos no estabas al tanto de que...? No estaba al tanto, te acabo de decir que cuando surgió todo este escándalo... ¿Le pediste explicación? Yo le pedí explicaciones. ¿Cuál es tu relación hoy con Núñez Carmona? La verdad que está mucho más fría y mucho más... A mí no me gusta hablar de rupturas, porque creo que la amistad es una cuestión que vale mucho. ¿Qué le reprochás? Y le reprocho que lamentablemente él debía haberme por lo menos puesto en conocimiento de algunas cosas para que yo le dijera, no, che, esto no tiene sentido porque me puedes perjudicar. Por ejemplo, lo de Chicone. Por ejemplo. Es interesante. Bien, ahí lo tenés desmarcándose de Núñez Carmona, que ese día o al otro se estaba rajando a Punta del Este. A Uruguay, sí. Es interesante que dice, me podés perjudicar, no que está haciendo un desfalco con la imprenta de billetes. Fíjate lo que haces porque me podés joder a mí. Algo institucional, no. Algunos datos que muestran que efectivamente Núñez Carmona y Vudú siguen siendo muy amigos y tienen relación. Hace 2 semanas, 2 viernes, en el juicio de divorcio donde Vudú le dijo a su ex esposa Andriolo que no habían estado casados, ¿sabes a quién pidió como testigos a su favor? A Núñez Carmona. A Núñez Carmona. Claro, o sea, en un juicio tan íntimo, tan sensible, Vudú le dice, en un juzgado de Mar del Plata, le dice a le pide al juez que venga Núñez Carmona y que venga Juan Carlos López, que es la persona que dirige todo el conglomerado comercial del vicepresidente. Hay un tercer corte de la entrevista, le preguntan Tenenbaum y Esloto por qué Chicone, que ya estaba por los nuevos dueños, de golpe imprime las boletas del Frente para la Victoria. Cristina y Vudú, ¿te acordás? A ver. Que Dolfand, además, en su segunda operación, haya sido quien imprimió las boletas del Frente para la Victoria en la fórmula con Cristina, es una casualidad. También le repito, yo no tengo nada que ver con quién decidió imprimir las boletas del Frente para la Victoria. Imagínense que yo en ese momento era ministro de Economía, era candidato, estaba realmente en otras cuestiones que en imprimir las boletas del Frente para la Victoria, como se imaginará, ¿no? Bien. Ahí lo tenés a Vudú. Los candidatos se eligen a través de las boletas. Sí, Todas fuentes del gobierno coinciden en que Amado Vudú obviamente sabía dónde se imprimían las boletas, lo dio por comprobado también el juez Lijo. Incluso hubo un problema cuando se imprimieron las boletas en Chicone, porque obviamente Núñez Carmona, Van der Brugge no tenía ni idea de la impresión, y cuando fueron a probar cómo imprimirlas, las boletas, como eran las boletas de las internas, eran más largas, no entraban en las máquinas de impresión y tuvieron que subcontratar.
En el gobierno hubo enojo porque se tardó en distribuir las boletas a los colegios donde se votó. ¿Y con quién se enojaron los funcionarios? Con Amadou Oudou. Obviamente dentro del gobierno sabían que ¿Quién había Amadou cargado las Oudou boletas? Obvio. estaba dentro... Ojo con lo de las boletas, porque así dicho parece un negocio chico. Imprimir boletas electorales es un gran negocio de muchísima plata, porque ya de por sí es caro imprimir, pero son millones de boletas las que se imprimen. No son cientos de miles, son millones. 12 millones cobró 12 millones Chicone Calcográfica costó ese por ese negocio. trabajo, y eran boletas del Frente para la Victoria de todo el país. Obviamente alguien coordinó que todas las sedes del partido en las provincias elijan a Chicone Calcográfica, que estaba en la provincia de Buenos Aires. Era muy incómodo, por ejemplo, para el Frente para la Victoria de Misiones, imprimir en Buenos Aires y que vuelvan Claro, para la provincia. claro. Cuando abríamos el programa, hablando con Laura Muñoz, ella contaba que de algún modo el punto de eclosión el comienzo de su divorcio con Van der Brule fue ese negocio con Formosa. Evidentemente trucho, porque te acordás cómo fue. The Old Fund, esta empresa que inventa Vudú, Núñez Carmona y Van der Brule, va a negociar la deuda de Formosa con la Nación, como si hiciera falta que alguien privado negocie la deuda de una provincia con la Nación. Y le cobran 7 millones de mangos. 7,6 millones de pesos. En ese momento va Formosa, ¿no? De Olfan no tenía empleados. Bueno, de esto habla, del contrato con Formosa, habla Amado. A ver. Cobró 7 millones de pesos una empresa que Pero tiene me está- un mire, empleado. Yo creo que debiera preguntarle eso a la provincia de Formosa. Para mí fue un tema inexistente durante todo el trámite. Yo llegué al Ministerio de Economía. Había un trámite comenzado por el anterior ministro que tenía que ver con la reestructuración de la deuda de la provincia de Formosa. Finalicé el trámite y nunca supe nada de Olfan en todo ese trámite. Bien, ahí tenés a Vudú dando la excusa de Formosa. Laura Muñoz aportó en la causa, en el expediente, una prueba que muestra que obviamente Vudú mentía sobre este punto. Van der Brule tenía como un hábito que es anotar todo lo que hacía o lo que tenía que hacer al día siguiente. En esos cuadernos anota la palabra JM, las letras JM, que sería José María, que es el nombre de Núñez Carmona, y una flechita que dice Formosa. Además, Muñoz también aportó un audio, una conversación telefónica que tuvo con Van der Brule, ella lo grabó, donde le habla del tema Formosa y él no lo niega que lo estaba haciendo con Amadou Oudou. Esto entre otras pruebas, ¿no? Está comprobado también que mientras renegociaba la deuda con la provincia, Gildo Infran veía esto en el registro público oficial del Ministerio de Economía, se reunía con Vudú. Obviamente trataban del tema de la deuda y me imagino que el gobernador le tenía que decir a Amadou Oudou que estaba renegociando esa deuda con una empresa de Olfan, dirigida por un amigo del mejor amigo de Vudú y del socio, o sea, Van der Brule y Núñez Carmona aceptan que se conocen y que además cuando fue contratada por la provincia no tenía empleados, tenía solamente una secretaria y ningún antecedente en el mercado financiero. El juez Lijo dice en el auto de procesamiento de Amadou Oudou que el primer negocio que hacen Vudú y Núñez Carmona con The Olfan es renegociar la deuda de Formosa. La deuda de Formosa. El último tape de la entrevista entre Ernesto Tenenbaum y Sloto con Vudú, algo absolutamente común que le debe pasar a todo el mundo, a mí me pasó un montón de veces, alquilarle a alguien que no conozco. Un intruso. Un intruso, pero en Puerto Madero. A ver, mira. ¿Cómo Alejandro Van der Brule termina Pero siendo acabo el de explicar. inquilino? No, no terminó siendo el inquilino. Por eso, vamos a decir las cosas como son. No terminó siendo el inquilino. El inquilino fue Caroso Donatiello. Van der Brule era una persona que le hacía trámites a Caroso Donatiello. O sea, el presidente de Olfan le hacía... Está bien, el presidente del FAN, pero ¿qué tiene que ver? Es una persona que es conocida de otra. Bien. Acordate de lo que te contaba Geuna hace un rato, que ni siquiera salió publicado en los diarios todavía, que es el hecho de que hubo una pericia caligráfica que muestra, y que se conoció el viernes a la noche, que muestra que la firma de Caroso Donatiello, a quien Vudú se refiere en el contrato, es falsa. O sea que Vudú presentó un contrato de alquiler falso para justificar ese alquiler. Eso lo puede complicar no solo en esta causa, que obviamente es increíble que un vicepresidente presente un contrato de alquiler apócrifo, sino se le podría hacer alguna denuncia porque en su declaración jurada como ministro de Economía, él pone en la declaración jurada del 2011, y esto es un dato que encontró en su momento Daniel Serfer, nuestro compañero, que Fabián Caroso Donatiello le debía 10.000 pesos porque supuestamente era su inquilino. O sea que si está comprobado en la causa Chicone que Vudú adulteró el contrato de alquiler, también falsificó su declaración jurada de bienes. Bueno, Van der Brule obviamente comprobó el juez Lijo que vivía en el departamento de Vudú, lo admitió el propio Van der Brule.
en un escrito que presentó en su momento en la causa. Dijo, yo vivía, pernocta, usó esa palabra, en ese departamento. Hay una pregunta que le hacen a Boudou en la indagatoria, que es interesante, se la hizo el fiscal Jorge Dilero, le preguntó por el trámite de cambio de titularidad del teléfono fijo de ese departamento, porque ese teléfono estaba a nombre de Amado Boudou y pasó a estar a nombre de Alejandro Van den Brule. Para hacer ese trámite hay que hacer una cuestión personal, hay que llamar personalmente a la empresa telefónica. Boudou dijo, no me acuerdo si estaba a mi nombre, no estaba a nombre del anterior dueño, no, esto no es así, estaba a nombre de Amado Boudou y después pasó a estar a nombre de Van den Brule. Boudou dice todo el tiempo que no conoce a Van den Brule, que no sabía nada de todo esto, que le pidió explicaciones a su socio Núñez Carmona. Yo hablé con Amado Boudou en noviembre del 2011 en un hangar de Aerolíneas Argentinas después de un acto que encabezó la presidenta Cristina Kirchner. Él acababa de ser electo vicepresidente de la Nación. Hablé de Alejandro Van den Brule, hablé de una foto que yo había publicado de él en el diario Clarín. Yo le hablé del belga, él sabía perfectamente quién era, le dije el nombre Van den Brule. Él dijo, esa foto es robada y están buscando quién la robó. Yo le dije, si no lo conoces, ¿cómo sabés que es robada? Él me contestó, sé muchas cosas, gente que no conozco. Ahora lo puedo decir porque pedí permiso. Esa foto no era robada. ¿Por qué Boudou decía eso? Porque Van den Brule le habrá dicho, esa foto es de mi álbum personal. Bueno, la foto me la había dado Laura Muñoz. Claro. Le hablé también en ese momento de la prima de Van den Brule, Guadalupe Escaray, que había sido novia de Núñez Carmona. A mí me habían dicho que había sido novia de él, me dijo, estás confundido, no fue mi novia, sabía quién era la regional de Access Mar del Plata, la prima de Van den Brule, así que al menos de noviembre del 2011, Amado Boudou sabía quién era Alejandro Van den Brule y la justicia acaba de comprobar que antes también. Bien, esta historia en realidad que parece que terminara con el procesamiento no termina, sino que empieza. Yo te vengo diciendo hace tiempo, ¿vos te crees que alguien se va a quedar con la máquina de hacer plata solo porque tiene ganas? No, evidentemente hay un montón de gente que apoyó que esto pasara. Un montón de gente para arriba, en algún caso muy arriba, y otro montón de gente para abajo. Y quería que habláramos de eso para que tengamos claro de qué estamos hablando. Entonces vamos con la lista. Vamos. A ver, Cristina Kirchner, tiene que haberlo sabido. Cristina Kirchner, obviamente que sí. La información es que Amado Boudou le habló del tema Chicone a Néstor Kirchner después de un partido de fútbol un viernes en la Quinta de Olivos. Esto yo lo ratifiqué con fuentes que están al tanto de esta cuestión. Y más allá de eso, si no lo sabía en su momento, este procesamiento complica mucho la situación al menos política de Cristina Kirchner. ¿Por qué? Cuando salta el escándalo Chicone, en febrero del 2012, con la nota que hicimos a Laura Muñoz, después de eso empieza la causa judicial. Y en abril del 2012, ya sabiendo todo esto, con la fábrica, con la imprenta Chicone investigada por lavado de dinero en la Argentina y en Uruguay, Cristina Kirchner avala la contratación de la empresa para imprimir 410 millones de billetes de 100 pesos. Y después, en agosto, le pide a los legisladores que en el Congreso, y esto lo apoyaron también algunos de la oposición, que se estatice la empresa. Si lo que el juez Lijo dice, finalmente se termina comprando el juicio oral. Perdón, vos fíjate cómo termina lo de la estatización. La estatización termina siendo la manera de tapar un negocio. El hecho de que todos, el Estado argentino, hayamos comprado Chicone, significa la manera de tapar la coima de Boudou, de Van den Brule, de Núñez Carmona, etcétera, y de asumir todos eso. Y lo salvamos, porque la empresa tenía un costo operativo de $1 millón por mes. Claro, y ahora lo estamos poniendo entre todos, ese $1 millón por mes. Está muy bien que la gente que estaba trabajando hoy siga teniendo trabajo. Ahora, también esto hay que entenderlo. ¿Por qué el Estado necesitó otra casa de moneda? No pasó nunca en la historia. O sea, en la hiperinflación de Alfonsín, los billetes se imprimían en la Casa de la Moneda. Sí, se subía la numeración de los billetes, la denominación. O sea, Cristina Kirchner decidió que sean de 100 pesos la máxima denominación. Amado Boudou frenó la modernización de la Casa de la Moneda y por primera vez en la historia de la Argentina se necesitó contratar a otra imprenta una para segunda hacer Casa de la Moneda. Ricardo Echegaray, otra de las personas que tiene que estar al tanto de todo esto. Estaba muy al tanto, primero porque fue la persona que, como titular de la AFIP, pide la quiebra de Chicone Calcográfica. Creo que hay un solo caso en la historia de la Argentina donde la AFIP pide la quiebra de una empresa. Ahora, después, cuando ya hay acercamientos de Boudou con la familia Chicone, levanta la quiebra. Que es una situación extrañísima, que incluso el juez de la quiebra justamente de la empresa señala que qué raro que primero piden la quiebra y después la levanta. Después Echegaray también avaló la moratoria que le dieron a Chicone Calcográfica, que después inmediatamente deja de pagarla. Eso también es indignante. Consiguen la moratoria y Diolfan empieza a pagar unas cuotas y deja de pagar. No paga más. Katia Daura, la titular de la Casa de la Moneda,
Sí, no está investigada en la causa Chicone, pero tuvo una participación absolutamente central. Es una amiga desde los fines de los 90 de Amado Vudú, la conoció en la ANSES. Fue la persona, obviamente, que contrató a Chicone para imprimir billetes administrativamente, ¿no? Le puso la firma, Cristina Kirchner lo avaló. Y además ayudó con una maniobra que yo entiendo que es bastante irregular a que la empresa se prepare para imprimir billetes. En diciembre del 2011, la última semana, le da sueldo a todo el personal de la Casa de la Moneda, esto está corroborado por la gente que trabaja ahí, y lleva desde la Casa de la Moneda, su gente, ¿no?, a Chicone Calcográfica, la planta que está en Panamericana, tinta original y papel moneda original para imprimir dinero, para probar las máquinas de Chicone a ver si las podían contratar o no. Esto en cualquier país del mundo es completamente ilegal. Es ilegal, claro. La tinta original de los billetes, el papel moneda, es como trasladar uranio, o sea, es una situación muy delicada y fundamental para garantizar la emisión monetaria, ¿no?, la seguridad de la emisión monetaria. Diego Bocio, el titular del ANSES. Además de dejar de pagar la moratoria que le había dado el fisco... Es parecido a Jaime Bailey, ¿no? Sí, bastante. Sí. Jaime escribe mejor. Jaime escribe mejor. Y habla mejor, sí. Cuando compra o entra Diolfan a Chicone, no solo deja de pagar la moratoria que le habían pedido a la AFIP, no le paga los aportes patronales a los empleados. Y esto, el titular de la pero las madres tampoco le pagaban los aportes. No, hay algunas empresas de medio oficialista tampoco. Tampoco. Es Polsky no le para los aportes a nadie, tampoco. Es que es como una característica. A mí me dio algunos meses de aportes, porque ya de paso se lo digo. Me dio algunos meses de aportes cuando trabajé con él en el 2009. Diego Bocio, entonces lo que hace es no controlar... No controlaba los aportes patronales. O no pedirlo, que la empresa... Carlos Tomada, ministro de Trabajo. Carlos Tomada, el ministro de Trabajo, también tiene que ver con esta cuestión. No se pagaban los aportes patronales. Había gente laburando en negro. Había gente laburando en negro, había trabajos en negro y tampoco controló como debería todas estas cuestiones. Mercedes Marcó del Pont, en ese entonces titular del Banco Central. Es la que le pone la firma al contrato de Chicone Calcográfica con el Estado Nacional para imprimir 400 millones de billetes de 100 pesos. Un dato que surge del auto de procesamiento del viernes del hijo, que es interesante. Benigno Vélez, un gerente muy importante que tuvo el Banco Central, puesto por ahí por Vudú, para impulsar la contratación de Chicone, le dice a Marcó del Ponte en su momento que los billetes que habíamos mandado a imprimir a Brasil tenían errores los que estaban en la calle. Ahora, esto nosotros no lo conocimos. El Estado nunca informó que sacó 3 series de billetes de 100 con errores graves de impresión. José Esbatela es un personaje increíble. Mi amigo, el titular de la Unidad de Investigación Financiera. Es el tipo que tiene que detectar narcos. Te digo que lo metes en el medio de Nordelta y no encuentra un colombiano, Esbatela. Una cosa increíble. Sigue libre, ¿no? Sigue libre. Por algún día esto va a cambiar. Esbatela. Está Chicone Calcográfica investigada en la Argentina y Uruguay por lavado de dinero. Nosotros mostramos acá que el primer representante que tenía una de las sociedades que controlaba Chicone era Piluso Schneider, un jubilado de Longchamp que le habían estafado haciéndole poner la firma. Esbatela nunca investigó nada. Nunca investigó cómo se financiaba la única imprenta privada del país capaz de imprimir dinero. Que era Hernán, Chicone. me quiero ir Lorenzino, ex ministro de Economía. Fue el interventor en expropiación de Chicone. Renwick lo conoce. En una reunión en donde se encontró con Núñez Carmona en Puerto Madero, estaba Lorenzino y obviamente sabían que estaba vinculada a la familia Chicone. Y Lorenzino es la persona que pone a Amado Vudú junto a Katia Daura como interventora de la empresa Chicone una vez que se estatiza. Obviamente le respondían a él si había algún problema, alguna prueba que tapar, Lorenzino estaba ahí, ¿no? Bien, ¿y el tío Julio Devido? Siempre. Cuando se estatiza la empresa, el que tasa el valor de la compañía es el Tribunal de Cuentas, que depende de Julio Devido. Hay muchos más funcionarios involucrados. Geuna, ¿va a ir a bien, Cana? ¿Cómo sigue esa historia? Bueno, están ahí, por lo menos Amado Vudú está en una seria posibilidad de ir preso una vez que está procesado. Ahora viene toda la etapa que es las apelaciones. Tanto él como todos los imputados que fueron procesados van a ir a la Cámara Federal y van a dar sus argumentos para defenderse y ahí se decidirá cómo sigue el caso. Una vez que la Cámara resuelve todo eso, si se ratifican los procesamientos, realmente Vudú queda a un paso del juicio oral y los problemas son cada vez más grandes. Pero no es ese el único problema que tiene. Vudú tiene primero la causa que vos contabas antes de los autos. La del auto. No, la de los autos. La del auto, perdón. La del auto, la de los papeles truchos del auto.
tiene la indagatoria el 16 de julio. O sea, no Ok. es que ese problema él se fue de viaje, volvió, pidió prórroga y todo Pero lo en que algún vos momento quieras. tiene que ir. No, en algún momento no, es ya, es el 16 de Ok. julio. Eso es con Bonadío. Exacto, con Bonadío. Después hay una de los autos. Sí, pero la principal, la que le genera mayores problemas, que nos focalizamos en esas dos, es la de enriquecimiento ilícito, Ok. que está corriendo en paralelo a la causa Chicone, y que es muy importante porque, de hecho, el juez, viste, que utiliza gran parte de la información de la causa de enriquecimiento, sobre todo en lo que tiene que ver con Núñez Carmona, que multiplicó muchísimo, y que es, si querés, la figura que va a usar como testaferro, la figura que blanquea la plata de vudú es Núñez Carmona. Todo eso es el paso que sigue, digamos, son unas causas que van separadas y es el paso que sigue del juez Ariel Lijo. Y el otro tema es que el fiscal Rívolo, que fue el que empezó esta causa, tiene la causa, digamos, es el fiscal de la causa de Formosa, de esto que venimos De la contando deuda desde de el Formosa. principio. Y en ese sentido, eso que es obsceno, digamos, uno ve el paso a paso de cómo se hizo ese pago y cómo, digamos, la intervención justo de vudú, cómo fue la primera actividad que tuvo la sociedad inexistente. Todo ese procedimiento que fue investigado en Formosa vino para acá, está a cargo la investigación del fiscal Rívolo, del juez Escasanelo. Le toca a Rívolo ahora impulsar esta acción y es posible que también haya novedades y problemas. Todas las causas judiciales, naturalmente todas las causas judiciales que tiene vudú en la justicia le van a generar un problema tarde o temprano porque tiene un montón de causas y un montón de complicaciones. Bien, 2 años hace de esta historia, que empezó esta historia. Te fuimos dando a lo largo de estos 2 años todos los detalles a medida que los íbamos sabiendo. No sé si ahora todavía te quedan dudas, pero ¿tenés claro que vudú es culpable? ¿Hay que insistir en el punto? Me parece que no, ¿no? Ojalá se haga justicia en serio. ¿Qué haces vos acá? Pochito, decime pocha, pocho. No, Decime ¿cómo? pocha, pocho. Es un muñeco, mira, está en bolas este. No, no está en bola. Me encantaría, Jorge, que estuviera en Sí. bolas, pero tiene un calzoncillo que molesta. ¿Cómo vas a cenar con una gigantografía? ¿Te Mira, volviste loca? Jorge, la cosa es así. Cuando hicimos la publicidad al principio, el Chueco llamó y dijo, las minas están calientes y lo ven el programa, con el pocho. Ya sabemos que vos en bolas no vas a estar. Entonces, Jorge, vos fuiste mozo, ¿no? Sí. Tráenos un platito afrodisíaco. No, no me jodas. ¿Cómo te voy a estar? No tengo bandeja, no tengo nada acá. ¿Sabes qué insoportable debía ser de mozo vos, eh? No, era buen mozo. No, escúchame, Jorge, estás celoso. Lo nuestro es una relación, vos y yo soy tu medical profesional, trainer. es medical profesional. trainer. Bueno, Sí, yo sí. tengo miedo que vos te pongas celoso y yo por las dudas, por si vos estabas celoso, Jorge. Sí. Yo te traje la posibilidad, Jorge, de que vos... Jorge, con un poco de entrenamiento, Ajá. un poco de entrenamiento podés ser el Pocho Lavesi, Jorge. No creo, yo necesito 10 años de entrenamiento. No, para- 20. 20. 20 por lo Hijo de menos. puta. Pero lo podemos intentar. Mirá qué lindo quedaría, Jorge. Bueno, Me calentás y todo. Yo sigo comiendo, vos ¿eh? come tranquila. Nos vemos.